Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa, editor líder en México para CIO América Latina, y el día de hoy en este webinar vamos a hablar de cómo evitar errores en la estrategia de Cloud Computing. El día de hoy tengo un invitado muy especial que nos va a guiar a través de esta información, y la idea es explorar si Cloud Computing representa realmente una reducción de costo sobre el ambiente tradicional. Ustedes que están a cargo de un departamento de TI seguramente se preguntan dónde están los obstáculos que pueden hacer quedar mal a un ambiente de cloud, o a lo mejor qué es lo que debemos subir a la nube, qué es lo que debemos dejar acá, qué se queda y qué se va a la nube, y cuál es la fórmula, si acaso existe, para decidir correctamente lo que es más o menos adherente al negocio. Vamos a hablar también de si conviene uno o más proveedores de cloud, si es posible trabajar con varios proveedores sin que se convierta en algo más complicado. Y vamos a explorar si nos conviene mejor infraestructura as a service, infraestructura o plataforma como servicio. O a lo mejor podemos tener ambos. Todo eso lo vamos a explorar el día de hoy. Y tengo como invitado a Alfredo Cid, arquitecto de soluciones para la vertical de Cloud e Infrastructure Services de Unisys México. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, David. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí encantado de que nos acompañes para que nos platiques cómo le vamos a hacer en esto que es pues la exploración del camino a la nube. Claro que sí, mira. Hoy en día, en realidad, la tendencia hacia el cloud es algo que vienen marcando los líderes de cada vertical, los líderes de la industria. Es por eso que se ha vuelto una tendencia y realmente una necesidad para nuestro negocio, ya que si hoy en día dejamos fuera una estrategia de cloud, prácticamente podemos no atender las necesidades que el mercado nos está pidiendo hoy en día. Pero esto realmente muchas veces puede traer una frustración porque tenemos unas expectativas muy altas. Esperamos un cómputo de alto desempeño sobre demanda, esperamos agilidad en la implementación de nuevos proyectos, una recuperación ante desastres de bajo costo y un ambiente de pruebas y de desarrollo ágil y que cumpla con nuestras necesidades. Sin embargo, el no planificar bien puede llevar a que esto no se dé y debemos de no perder el foco también de que esto lleva tiempo. Uh-huh. O sea, no es un viaje en el que vamos a ir y de un día para otro ya lo vamos a tener integrado, sino va a requerir una madurez. La primera pregunta que debemos de hacernos y que debemos de tomar en cuenta es realmente qué tipo de nube es la correcta para mi negocio. ¿Cuál es lo mejor o cuál es la que más se adapta a mi modelo de negocios? Ajá. Como todos nosotros sabemos, hay diferentes tipos de nube. Está la nube privada, la nube pública y la nube híbrida. Y para esto, nosotros debemos de tomar en cuenta qué es lo que realmente queremos y lo que esperamos de la nube. Sin embargo, requerimos, como ya te mencioné, una planificación muy bien estructurada, con unos pasos muy bien definidos, que son los que vamos a ver en este tiempo que vamos a platicar, uh-huh, y que realmente son los que nos van a ayudar a tener un éxito y a tener una clara ventaja sobre los demás competidores, llevando un buen camino hacia el cloud computing o hacia la nube, como normalmente lo marcamos. Los 5 puntos principales que debemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a migrar a este ambiente de cloud son 5. El primero es revisar el ambiente actual, qué es lo que realmente tenemos y cómo lo tenemos hoy en día. Evaluar cuáles son los costos del software. También tenemos que identificar las aplicaciones que ya tenemos listas para llevarlas hacia nuestro ambiente de nube. Uh-huh. Escoger cuál es el mejor modelo de retorno de inversión para nuestra empresa. E identificar cuál de esas nubes realmente se alinea hacia nuestro modelo de negocio. Podemos escuchar que muchas empresas dirán, a mí me funcionó este tipo de nube con tal proveedor. Sin embargo, se requiere realmente de un análisis para saber si es lo que a nosotros nos conviene más o no. Claro. Bueno, entonces vamos a revisar los 5 puntos. El primero es revisar el ambiente actual. En primer lugar, tenemos que ver cuáles de nuestros servidores ya se encuentran virtualizados. ¿Por qué? Porque hoy en día, aún siendo una empresa que ya tiene muchos años en el tema de la virtualización, normalmente tienen muchos servidores también que no están virtualizados. ¿Por qué? Porque normalmente nos enfocamos a todas las aplicaciones, todos los servidores que son core del negocio, pero muchas veces dejamos de lado todos aquellos
que son servidores periféricos, digamos que no tienen una gran relevancia para nuestro ambiente. Sin embargo, no debemos de menospreciarlos, ya que eso podría representarnos hasta más del 50% de nuestra base instalada. Entonces, nosotros, el primer paso que tenemos es tratar de virtualizar todos aquellos servidores que sean posibles. ¿Por qué? Porque con esto nos va a hacer mucho más fácil el poder migrarlos a un ambiente de nube. Es mucho más ágil el proceso cuando algo ya está virtualizado que cuando nosotros tenemos que llevar servidores físicos. Además, que en base a esto nos va a traer realmente una reducción de costos y nos va a ayudar realmente a que el retorno de inversión también sea mucho mejor para nuestra empresa. El siguiente punto que tenemos es que evaluar realmente cuáles son los costos de software. Es muy común que cuando nosotros planificamos o vemos una estrategia para ir hacia el cloud, normalmente nos basamos en infraestructura. ¿Cuántos servidores tengo? ¿Qué capacidades? Pero realmente algo que impacta mucho al negocio es saber cuáles son los costos de software. ¿Por qué? Porque para muchas de las aplicaciones no es el mismo licenciamiento, el modelo de una infraestructura tradicional que el de una infraestructura en cloud. Entonces nosotros debemos de sí tomar en cuenta el hardware, pero también no perder de vista cuáles van a ser los costos del software que nosotros vamos a llevar a la nube. Claro. Sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado en las bases de datos. ¿Por qué? Porque el tema de bases de datos es un tema muy complejo. De por sí, ya ellos tienen un modelo de costos que es un poco complejo cuando tenemos una infraestructura tradicional, pero ese ambiente, ese tipo de licenciamiento es totalmente diferente cuando nosotros llevamos a la nube. ¿Por qué? Porque puede generar una gran demanda. Nosotros podemos tener un servidor que va a generar una demanda y como una gran demanda, y como realmente el servicio de cloud es sobre demanda, eso nos va a generar también unos costos que entre más demanda, los costos también aumenten. Entonces no debemos de perder de vista que esos costos también van a cambiar para nuestro negocio y que muchas veces pueden no ser efectivamente mucho más baratos, ¿no? Claro. Es por eso que nosotros tenemos que atacar 3 puntos fundamentales. Identificar el software y las aplicaciones que nosotros queremos mover a la nube, evaluar ese modelo de licenciamiento y comparar qué es mejor, si un ambiente físico, tradicional o llevarlo hacia un cloud. El tercer punto es de lo que hablaba hace un momento, identificar también todas esas aplicaciones que ya están listas para la nube. ¿Por qué? Porque no todas actualmente tienen un modelo, un diseño que nos va a permitir llevarlas a la nube y que nos traigan todos los beneficios que nosotros esperamos. ¿Cuáles aplicaciones son las que nosotros debemos de tomar en cuenta para el inicio de esta transformación hacia el cloud? Aplicaciones con bajo uso de recursos, que tengan bajo uso de procesador, de memoria, de almacenamiento. Aplicaciones con una gran variación en el consumo de recursos, a través de ya sea un día o a través de un mes, como generación de reportes, como cargas de datos, como procesamiento por lotes. También podemos llevar y considerar aplicaciones que tengan una gran demanda, pero por estaciones del año, como en Navidad, como puede ser en un Black Friday, como podría ser en un cierre de mes, por ejemplo. Estas aplicaciones realmente nos van a traer un muy buen costo-beneficio. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que realmente van a generarnos un costo bajo para un ambiente de cloud. Además, también podemos llevar ambientes de recuperación ante desastres, porque son ambientes que no requieren estar prendidos todo el tiempo, pero sí requerimos tener una agilidad y una seguridad de que podemos trasladarnos para allá en caso de que pase algo, y nuestros ambientes de desarrollo. Esto es básicamente lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder iniciar nuestro viaje hacia el cloud y que realmente sea un camino exitoso. El cuarto punto, también muy importante, es escoger el mejor modelo que se adecue para nuestro retorno de inversión y que se adecue a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los proveedores de cloud pueden ofrecer tanto infraestructura como servicio, como plataforma como servicio. Pero ¿qué es realmente lo que nos va a convenir? Bueno, eso va a depender de todo un análisis que se haga a cada una de las aplicaciones. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos una aplicación que comúnmente esté basada en 3 capas, lo que sería una capa de aplicación, una capa web y una capa de base de datos, nosotros naturalmente en una infraestructura como servicio requeriríamos de 3 servidores en la nube para darle a cada uno los roles que ya hemos mencionado. Sin embargo, si nosotros optamos por la opción de plataforma como servicio, que es algo que cada vez más proveedores están buscando para más aplicaciones y que también muchas más empresas están utilizando, entonces ahí nosotros no tendremos esos 3 servidores. Nosotros vamos a tener una instancia de la plataforma, de la aplicación que queremos, y a partir de ahí nosotros solo vamos a ser responsables de cargar los datos y de utilizarlo. No vamos a tener que caer en costos como la administración de los servidores y en tareas que también van a conllevar un mayor esfuerzo, como aplicación de parches, hacer los respaldos, ya que estas tareas naturalmente se van a dejar del lado del proveedor de cloud. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que elegir realmente cuál es el modelo que nos va a servir para cada aplicación. Puede que utilicemos algo en conjunto. ¿Y qué es lo que nos va a determinar qué es lo que nos ayuda y cuál es el mejor modelo para cada una de estas aplicaciones? En primera es fijarnos en el desempeño. Muchas veces, para lograr el mismo desempeño que nosotros tenemos en un ambiente tradicional, nosotros vamos a requerir de mayores recursos para esa misma aplicación una vez que se encuentra en cloud. No va a ser exactamente igual y el decir tiene X número de procesadores, Y número de memoria, sino nosotros probablemente tengamos que incrementar eso. El segundo es el costo, ya que al ser, como ya habíamos mencionado, sobre demanda, el costo también va a ser sobre demanda y probablemente al nosotros tener esos picos en la utilización de las aplicaciones, vamos a tener un costo mayor. Entonces tenemos que hacer un muy buen análisis y saber en específico si nos va a servir o no ese modelo. Y el tercer punto que nosotros debemos de tomar en cuenta es la seguridad en la integración. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a tener un modelo de plataforma como servicio, debemos de estar conscientes que nuestros servidores van a ser compartidos. Nosotros no tenemos un servidor con X número de recursos ahí exclusivo para nosotros. Nosotros tenemos una plataforma que vamos a estar compartiendo probablemente con otras empresas. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es esa seguridad que nosotros queremos brindar, cuál va a ser ese control de accesos, puesto que esos servidores ni siquiera van a estar dentro de nuestro ambiente de red, no van a estar dentro de nuestro mismo dominio. ¿Ok? Y el último punto que debemos de identificar es qué proveedor de nube pública se alinea mejor a mis necesidades. Nosotros podemos tener quizá una evaluación en donde nos arroje que para una aplicación es mejor un proveedor, para otra aplicación o grupo de aplicaciones va a ser mejor otro proveedor. Sin embargo, esto obviamente va a requerir un mayor esfuerzo de nuestra parte, tanto en administración de proveedores, como también contactos a la hora de necesitar algo para nuestro ambiente. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros recomendamos realmente es que a pesar de que se tenga esas ventajas con un proveedor, a veces es preferible dejarlo todo con un solo proveedor, porque los costos en los que vamos a incurrir para la administración no siempre son remunerados con las ventajas que nos va a dar esa aplicación. Entonces, es por esto que debemos de identificar también cuál de estos proveedores realmente se alinea a nuestro modelo de negocio. Eso es algo que nunca debemos de perder y siempre debemos de buscar que se adecue a nuestras necesidades. Entonces, seguir una planificación adecuada y tratar todos estos puntos que nosotros hemos tocado en esta charla es lo que realmente nos va a ayudar a tener un éxito y a que nuestro viaje hacia la nube sea fabuloso, ¿no? Si nosotros realmente atacamos estos puntos, nosotros vamos a realmente tener todos los beneficios que se esperan de un ambiente de nube y no vamos a encontrarnos con frustraciones por haber caído en errores e inclusive con sorpresas que a la hora que nosotros ya estemos en el ongoing de esta transformación, nosotros digamos, oye, no había planeado que estos costos se me iban a ir tan altos, ¿no? Entonces realmente para no perder de vista tenemos que tener
toda esta planificación y hacer un análisis totalmente correcto para saber qué es lo que queremos. Entonces, en Unisys te cuento que tenemos unos servicios que son Unisys Cloud Services, en donde nosotros podemos ayudar realmente a evaluar las necesidades del cliente y el impacto que va a tener el llevar toda esta transformación a la nube. Nosotros también les vamos a ayudar a preparar su tecnologías de información, toda su infraestructura para que esté lista cuando nosotros llevemos a cabo esa transformación. Les vamos a diseñar y a crear todo el entorno de nube. Les podemos hacer esa migración hacia la nube y también administrarla. Entonces, si te das cuenta, realmente en Unisys podemos ofrecer un ciclo de vida completo en esa transformación hacia la nube y que realmente sea exitoso para el negocio y sea exitoso para nosotros. Claro. Entonces, todos los beneficios que nosotros podemos ofrecer son un alineamiento real del cloud hacia las necesidades del negocio. Les vamos a ayudar a acelerar la adopción de la nube porque es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, al nosotros ya contar con la experiencia, nosotros vamos a ayudar que eso sea más ágil. Además, como ya había mencionado, optimizar toda la infraestructura de TI, crear recursos que realmente sean flexibles y ágiles, simplificar cuál va a ser esa administración para que los clientes prácticamente no se tengan que preocupar por todo ese back office que va a haber. Y también mejorar la seguridad en la nube, que es algo que siempre nos preocupa, que es algo que siempre es el tema. Oye, mis servidores ya no van a estar conmigo, van a estar en otro lugar, yo como sé que las personas no pueden acceder. Entonces, a todo esto nosotros los podemos ayudar y les garantizamos que vamos a integrar efectivamente todos los entornos de nube con la infraestructura que ya se tiene y las necesidades del negocio. Como un ejemplo y un caso muy particular, te voy a mencionar un cliente que tenemos que es Isle of Man en Reino Unido, en donde nosotros llevamos a cabo un proyecto de transformación de TI, de una infraestructura tradicional a un ambiente de nube, en donde nosotros entregamos una infraestructura segura para más de 8,000 empleados en alrededor de 360 localidades diferentes. Además, el proyecto se implementó en tan solo 6 meses y con esto nosotros ayudamos al gobierno de la isla a tener un mapa ya de sus costos durante los próximos 5 años. Y esto les trajo ahorros de hasta por $850,000 anuales, lo cual se traduce en $395,000 dólares en costos de operación y $455,000 a través de una mejor administración y del incremento de la automatización en sus procesos, lo cual también conlleva a tener un ahorro de más de $1 millón en impuestos que se ahorran prácticamente tanto el gobierno como los habitantes ahí de la isla. Entonces, Peter Clark, quien es el jefe de tecnología, tal cual nos dijo: Unisys otorga el conocimiento para identificar una solución que vaya de acuerdo a las necesidades de desempeño y precio requeridas para satisfacer el ahorro de presupuesto solicitado para el sector público. Entonces, esto es una muy buena referencia que puede tener todas las personas que nos están escuchando para darse cuenta que realmente el transformar toda la infraestructura hacia un cloud puede tener muchos beneficios siempre y cuando se haga la planeación adecuada. Y bueno, por último, quiero mostrarles cuáles fueron realmente los desafíos que tuvimos para este proyecto, en donde básicamente el CIO y el líder de infraestructura tienen que realmente lograr que esto se vea reflejado para el ambiente de negocio. No nada más verlo reflejado ellos en su ambiente y decir, sí, para mí toda la vida es mucho mejor, sino que esto se refleje para las demás personas. ¿Ok? Bueno, pues te regreso la palabra, David. Oye, me parece muy interesante y creo que es claro los pasos que un CIO tiene que tomar en cuenta en el camino a la nube. La planeación, decías, es muy importante, pero me llama la atención algo que pocas veces se dice, el dejar el foco en el negocio o en devolver el foco al negocio. Y en este caso, Unisys puede otorgar toda esa asesoría y planeación y acompañarnos en el camino. Esa parte me gustó mucho. Sí, claro que sí. Entonces vamos a regresar
una vez que escuchamos lo que nos expusiste, vamos a regresar a las preguntas originales para que muy puntualmente nos des respuestas. Por ejemplo, lo primero que nos preguntábamos era si el cloud computing representa realmente una reducción de costo sobre el ambiente tradicional. Entonces, esto es claro. Bueno, realmente es claro siempre y cuando se lleve una planificación adecuada. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que ver cuál es el mejor tiempo para llevar a cabo esta transformación. Es una pregunta un poquito difícil porque tampoco es que se pueda garantizar al 100% cuánta reducción de costos vas a tener o si inclusive esta se va a dar. Puede que en algún paso de la planificación nosotros nos demos cuenta que no es recomendable llevar ese ambiente a la nube. Entonces, realmente no es una pregunta sencilla, pero yo sí te podría decir que el mejor momento para llevar a cabo esta transformación y que se pueda dar esta reducción es cuando la vida útil de nuestra infraestructura está llegando a su fin. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener que hacer una renovación de infraestructura, caer en esos costos, que van a ser mayores, además de que si los llevamos a la nube, y también si los llevamos en un punto intermedio, nosotros vamos a caer en dobles costos. En el costo por la transformación hacia la nube y en el costo de la depreciación de esos equipos que aún tienen vida útil. Siendo así, mi sugerencia es que siempre sea como que al final de la vida útil de nuestra infraestructura y es lo que mejor costo y mejor beneficio nos va a traer para el negocio. Mira, qué buen tip. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Dónde están los obstáculos que pueden hacer quedar mal un ambiente de cloud? Realmente el principal obstáculo es el análisis. Cuando nosotros hacemos el análisis, es ahí donde realmente nos vamos a dar cuenta de cómo podría o a tener una idea de cómo podría comportarse nuestro ambiente ya en la nube. ¿Por qué? Porque como mencioné hace un momento, muchas veces nosotros planificamos el hardware, pero no planificamos todo el software y cómo es que se va a comportar además ese software en la nube. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente con mucha utilización de recursos, en donde realmente vamos a tener un pico también de utilización muy alto con procesamiento, memoria, almacenamiento, realmente eso nos va a traer un costo también muy grande. Es por eso que yo creo que el principal obstáculo es realmente vencer toda esa planificación y que se llegue a un buen término para poder entonces ya llevar a cabo la transformación. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué se queda y qué se envía a la nube? ¿Tiene la fórmula para decir correctamente lo que es más o menos adherente al negocio? Bueno, mira, realmente no existe una fórmula mágica. Este es un proceso muy complejo realmente. Ajá. Y si tú me preguntas cuál sería la fórmula, yo te diría la planificación. Ajá. Vamos a volver al mismo tema. Porque con esto nosotros realmente es ahí donde nos vamos a dar cuenta y vamos a decidir inclusive si algunas de nuestras aplicaciones es bueno llevarlas a la nube y tenerlas conviviendo tanto el ambiente de nube como el ambiente tradicional, o si realmente podemos mandar toda nuestra operación a la nube y de esa manera tener todo totalmente fuera de nuestras manos, digámoslo así, pero todo sirviendo de la misma manera hacia el negocio. Entonces realmente una fórmula no existe tan clara, sino la fórmula es planificar todo, ¿no? O sea, no podemos llevar a cabo esto nada más por decir está de moda y me voy al cloud. Todos a la nube, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces nosotros realmente tenemos que planificar y ver si es lo que mejor nos conviene para nuestro modelo de negocio. Un punto muy claro es, por ejemplo, los ambientes de disaster recovery. Muchas empresas actualmente ni siquiera tienen un disaster recovery, un site uh-huh. para recuperación ante desastres, porque los costos son muy altos para tenerlo ahí y no ocuparlo. Muchas veces dicen, mi infraestructura es estable, pero ¿qué pasa el día que realmente eso no pase? Bueno, podemos caer en que no tenemos ahí algo como recuperarnos. Hoy en día muchos proveedores de cloud ya pueden proveernos estos ambientes en donde nosotros vamos a tener unos costos muy bajos e inclusive esta podría ser también un muy buen inicio para que nosotros decidiéramos qué es lo que se va a enviar a la nube. O sea, podríamos empezar por ahí y podríamos ya ir avanzando. Muy bien. Bueno, en el caso de los proveedores de cloud, uno o más proveedores de clouds y cómo trabajar con varios sin que agreguemos esta complicación, esta complejidad a la ecuación. Bueno, realmente, como les mencionaba a lo largo de la plática, realmente nosotros sí podemos trabajar con uno o más proveedores. Sin embargo, esto siempre
va a agregar un punto más complejo para toda esa administración y además para todo el esfuerzo que nosotros necesitamos tanto para hacer la migración como para mantenerlo funcionando. Entonces, para nosotros en Unisys lo más recomendable es que, a pesar de que se tuvieran unas ligeras ventajas con un proveedor en específico de nube pública, todo se quedara con uno solo, no agregáramos más proveedores y de esta forma tener nuestro ambiente mucho más saludable. Perfecto. Y por último, Infrastructure as a Service o plataforma como servicios. ¿Podemos tener ambos? ¿Cómo es? No, realmente se pueden tener ambos y yo creo que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque va a haber en la planificación va a haber algunas aplicaciones que realmente nos den para tener una plataforma como servicio, que sean seguras, pero siempre por ahí vamos a necesitar tener un servidor como infraestructura, ¿no? Entonces, en base a esto, muchas de las empresas realmente ya están utilizando ambas plataformas, porque además los proveedores de cloud ya nos ofrecen ambas, ¿no? Entonces, ¿se pueden tener ambos? Sí se pueden tener ambos, y yo creo que es lo más recomendable, y en todas las planificaciones siempre vamos a caer en este modelo. Muy bien. Bueno, eso es todo con las preguntas, Alfredo, pero quisiera cerrar con algo ya para terminar esto. Bueno, pues nada más decirles que realmente con Unisys vamos a poder ayudarlos a que el viaje hacia el cloud sea mucho más fácil y exitoso. Y además vamos a poder optimizar el ambiente de TI alineándolo a las necesidades del negocio, que eso es muy importante. Claro. Entonces, pues, dicho esto, te agradezco mucho tu tiempo, David. Les agradezco mucho el tiempo de todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues, si quieren acercarse con nosotros o tener una charla mucho más cercana, pueden contactarnos a los links que están mostrándose en su pantalla, y con esto nosotros vamos a poder ayudarlos en todo su camino hacia la nube. Muchísimas gracias. Alfredo Cid, arquitecto de soluciones para la vertical de Cloud y Infrastructure Services de Unisys México. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Y pues ustedes que nos están escuchando ya tienen la información, ya tienen los enlaces, el correo de Alfredo está en la pantalla y esperemos que les sirva la información. Ya saben que en cualquier momento se pueden contactar con nosotros a través de redes sociales, de nuestro sitio web, y bueno, les esperamos en la próxima. Yo soy David Ochoa, editor líder para CIO América Latina. Muchas gracias y hasta luego.